Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de unschooling. Unschooling es para mí, a mi gusto, la mejor manera de hacer homeschooling, la mejor manera de educar en casa. No es la mejor para todas, es la mejor para mí, es la que más me gusta. Y el tema de hoy es ese. Entonces, unschooling. El homeschooling como movimiento en Estados Unidos, pues porque como actividad ha existido desde siempre, es como aprendían las personas en la antigüedad y como aprendían antes de que se inventara el sistema escolar obligatorio, el sistema escolar tradicional que conocemos. Pero el homeschooling como movimiento empezó en Estados Unidos en la década de los 70. En esa época, John Holt, que era un profesor que no tuvo hijos, se desilusionó bastante, estaba bastante desilusionado del sistema escolar y comenzó a promover entre las familias la educación en casa. Él, en el 77, sí, en 1977 comenzó a publicar un boletín, un periódico llamado Creciendo sin escuela, Growing Without Schooling, para las familias que querían más información y para apoyarlas en su labor fuera de la escuela. Además de este boletín, pues él también escribió varios libros que ustedes los pueden encontrar en Amazon. Creo que están todos los libros de John Holt, por lo menos en inglés, no sé cuántos hay en español. Él fue quien utilizó por primera vez la palabra unschooling para referirse a esta forma de aprender de los niños por fuera de la escuela. Por mucho tiempo esta palabra como que se utilizó a la par con la palabra homeschooling, pero luego ya se fue diferenciando y ya quedó como entendido que homeschooling es como una palabra que cubre todo el espectro de posibilidades de educar por fuera de la escuela, y unschooling es esta forma específica de educar que se refiere a la educación centrada en el niño, centrada en los intereses del niño. Entonces, la filosofía del unschooling está basada en la convicción de que todos los seres humanos aprenden lo que necesitan aprender, aprenden lo que les interesa en el momento, aprenden en todos los lugares y en todos los momentos, porque el aprendizaje es algo que sucede de manera natural porque somos humanos y porque estamos aquí en este planeta. Entonces, esa es la filosofía, esa es como la base, como el centro, como el corazón de lo que es el unschooling. Al unschooling también le dicen de otras formas, digamos, o no sé si le dicen de otras formas, pero puede ser más o menos lo mismo que otras personas llaman aprendizaje natural, aprendizaje autodirigido, aprendizaje independiente, incluso algunos les dicen aprendizaje basado en la experiencia. El unschooling, para pesar de algunos, no es una receta, no es una serie de pasos que se pueden seguir para educar a los hijos. No es algo que uno pueda probar por 2 semanas a ver cómo nos va. Es algo, creo yo, a lo que se llega poco a poco después de una transformación de la manera como vemos la educación y el aprendizaje y cómo vemos a nuestros hijos y cómo vemos la vida en nuestra familia. No quiere decir tampoco que los niños nunca reciben una clase de nada, que los papás nunca intervienen, que es dejarlos sueltos y que los papás no hacen nada y que es de papás perezosos. Mucha gente que critica el unschooling dice eso. No quiere decir eso, pero lo que sí quiere decir es que la educación no está guiada por los patrones y los esquemas típicos del sistema escolar. Entonces no pensamos en que hay momentos diferenciados para aprender y para vivir. No pensamos en que hay que aprender por materias, no concebimos el conocimiento dividido por asignaturas. Todo es una mezcla, todo tiene que ver con todo, los aprendizajes son transversales. No consideramos que un niño no aprende cuando alguien no le está enseñando, o sea, un niño no necesita que alguien le enseñe para aprender, porque los niños aprenden todo el tiempo. Por supuesto, si alguien viene a enseñarle y el niño tiene interés, va a aprender. Eso es parte del aprendizaje natural. Entonces, el unschooling aboga, digamos, por todo lo que tiene que ver con el aprendizaje como algo natural, como algo inherente al ser humano. Entonces pensamos en que todo se puede aprender en la vida de la misma manera en la que los niños aprenden las cosas cuando son bebés, antes de entrar al colegio. Entonces todos tenemos confianza plena en que el niño va a aprender a hablar,
en que va a aprender a gatear y luego a caminar, en que va a aprender a coger una cuchara y comer. Nunca pensamos que si no les enseñan no van a aprender. Confiamos en que esos aprendizajes van a suceder, pero resulta que al llegar una edad, no sé, los 3 o los 5 años, creemos que ahora alguien tiene que venir a enseñarles para que todo lo que de ahí en adelante aprendan, realmente lo aprendan. Bueno, los unschoolers pensamos que no, pensamos que de esa manera en que los bebés aprenden, pues los niños siguen aprendiendo y los adultos siguen aprendiendo. Es algo que pasa toda la vida, no solo los primeros 5 años o 3 años antes de que lo metan al niño al colegio o al jardín infantil. Entonces, el unschooling es desde ese punto de vista sencillo, porque si no pensamos en que hay materias, si no pensamos en hay que hacer proyectos, si no pensamos en que nosotros tenemos que planear el aprendizaje de nuestros hijos, pues no tenemos que dedicarle todo el tiempo que otros papás homeschoolers dedican a diseñar planes de estudio, a preparar materiales, a hacer horarios, a vigilar que las cosas sí se cumplan. Entonces, en ese sentido podría pensarse que es más fácil, pero también es más difícil porque implica muchísimo más compromiso y presencia de los padres en la vida de los hijos. Los padres no están enseñando, no están forzando cosas sobre ellos, pero están siempre, siempre acompañando y atentos, atentos a lo que el niño pide, atentos a las manifestaciones de ellos de interés por diferentes cosas, temas, eventos, y estamos siempre ahí observando y entregándoles a ellos los recursos y las posibilidades para que ese interés que tengan puedan explorarlo cada vez a mayor profundidad hasta donde ellos quieran. Tampoco vamos a forzar que permanezcan en un interés porque vimos que les interesa. Entonces es darles a ellos la mayor libertad posible de que dirijan su aprendizaje, de que tomen las decisiones que tienen que ver con lo que quieren aprender. Yo me estoy ciñendo únicamente al tema del aprendizaje porque eso es el unschooling, o sea, el unschooling, digamos, sencillo, el que tiene que ver con la educación de los hijos. Porque todas estas filosofías de libertad, todas estas ideas de libertad, estas posturas de permitir al niño decidir, pueden extenderse al resto de la vida. Eso también hay una línea que va por ahí y esa línea se llama unschooling radical, pero de esa quiero hablar también aparte porque creo que también hay mucho que decir y de esa, si todo me sale bien, si no se va la luz, si no hay aguacero, si no me falla el internet y si no me falla el micrófono, de eso quiero hablar la próxima semana. Entonces, hay todas las familias que educan en casa son diferentes, todas las familias que hacen unschooling son diferentes, pero uno podría decir que hay ciertas características comunes entre las familias que educan en casa. Entonces, voy a enumerar 3. Una es que en las casas, en los hogares donde se hace unschooling, en las familias donde se hace unschooling, se busca propiciar un ambiente que permita la exploración y la experimentación. Uno podría decir, bueno, pero eso es lo que hace Montessori, preparar ambientes. Podría ser. Lo que yo sé es que Montessori tiene unas reglas fijas y unas condiciones de cómo son estos ambientes y si uno entra a un aula Montessori en cualquier parte del mundo es más o menos parecida, pero si uno entra a una casa unschooler en cualquier parte del mundo es diferente, porque esos ambientes ricos para la exploración pues tienen mucho que ver con lo que a los niños les está interesando. Pueden ser, y también tiene mucho que ver con el estilo de la familia y de lo que le guste a la familia. Entonces, para una familia, un ambiente rico de exploración puede ser vivir en el campo y permitir el contacto con la naturaleza y tener una huerta y cultivar juntos y tener gallinas o no sé, vivir en una granja en términos generales. Para otra familia, un ambiente rico para exploración puede ser tener una casa llena de todos los materiales para arte y manualidades para que exploren sus sentidos y sus habilidades artísticas y motrices. O para otra, un ambiente rico puede ser una casa con muchos libros o muchos viajes a la biblioteca, muchas salidas a museos, mucho caminar por la ciudad para conocer el ambiente y estar en contacto con la gente. Todo eso son como distintas maneras en que las familias unschoolers buscan dar a sus hijos las posibilidades de explorar el mundo, de conocer lo que tienen a su alrededor, de mostrarles las posibilidades para que ellos tengan de dónde escoger o conozcan
para que en cualquier momento pues surjan los intereses, gracias a la curiosidad que todo este ambiente les alimenta. Cocinar, ayudar a las tareas de, no sé, carpintería, mecánica. Bueno, los unschoolers realmente son bastante libres en ese sentido y, y también pues se acomodan como a los estilos de las familias. Parte de lo que estoy diciendo es la segunda característica y es que estas familias unschoolers, pues los adultos están ahí como ejemplo y como facilitadores. Entonces, tan importante como tener para los niños material del cual puedan aprender, también es tener personas disponibles para ellos de las cuales puedan aprender. No es necesario que estas personas tengan unos títulos universitarios o sean pedagogos o tengan una formación específica, sino simplemente que sean personas que estén ahí disponibles para los niños, para compartir con ellos lo que a ellos como adultos les interesa y les apasiona en la vida y que estén como disponibles para los niños y no tanto queriendo imponer o queriendo enseñar o queriendo demostrar que ellos son los que sí saben. Entonces, la segunda característica es que los padres o los adultos están ahí disponibles como ejemplo y como facilitadores, lo que yo les decía. Uno de papá o mamá homeschooler, pues es un facilitador, es un acompañante, es un guía, es quien va y busca los recursos y los materiales que ellos están solicitando o que vemos que pueden ir con el interés del niño en cierto momento. Y otro elemento que es común a todas las familias que hacen unschooling es la confianza en que los niños van a aprender. Porque, como les decía, ese es el eje central del unschooling, es la confianza total en que el aprendizaje sucede siempre y sucede en todos los momentos, en todos los lugares y sucede a todas las edades porque sabemos que como seres humanos nunca dejamos de aprender. Entonces esa confianza en que los niños aprenden, una confianza en el proceso de aprendizaje es otro de los elementos comunes de las familias que hacen unschooling. Y bueno, ahora los niños que son educados de esta manera también tienen ciertas características comunes a pesar de que son completamente heterogéneos, son todos muy distintos y eso es una de las cosas que a mí me parece más linda de los niños educados en casa. Incluso los que no son unschoolers, los que son homeschoolers también jalan cada uno para su lado y son bastante auténticos. Los unschoolers, bueno, esto está, en ellos se ve como magnificado, como multiplicado. Entonces, en estos niños unschoolers, ¿qué es común? Para ellos aprender es tan natural como respirar. Es algo que, como les digo, ocurre en todo tiempo y lugar y ellos son conscientes de eso. Son personas constantes, todo el tiempo están preguntando porque nunca nadie les ha cortado su curiosidad, sino que se la han permitido y se la han alimentado. Son niños que se dan cuenta que las personas diferentes aprenden de manera diferente y aprenden cosas diferentes y para ellos eso está bien. No, no están basados en esos estándares que tienen los niños escolarizados, que se miden por los supuestos aprendizajes de cada grado y miden a los otros con esos aprendizajes y los ven como por debajo de ellos si no saben suficiente o se sienten menos que otro que sabe más de cierto tema. Con los niños unschoolers no sucede eso. Eh, los niños unschoolers tienden a estar menos afectados por la presión de grupo, que es algo de lo que les digo, son bastante auténticos. En algún momento yo decía, creo que en la reunión de acogida de esta semana, que son niños todos muy distintos. Uno podría pensar que son todos bastante raros, bien diferentes y a pesar de llegar a la adolescencia, que es la época en la que pareciera ser que todos los jóvenes quieren encajar, ellos se sienten absolutamente tranquilos y orgullosos de esa diferencia y de esas características que son solo de ellos y muy poquitos otros tienen. Incluso algunos tienen hasta una forma de hablar y un acento diferente y se peinan diferente y se visten diferente y la música que escuchan y la comida que comen, bueno, son distintos y no quieren encajar en un grupo, no se dejan arrastrar tan fácilmente por la presión de grupo. Creo que esa puede llegar a ser una gran preocupación de los padres en la época de la adolescencia, las cosas que sus hijos puedan llegar a hacer para encajar en un grupo o por dejarse influenciar por un grupo y en los niños unschoolers esto sucede menos.
Otra característica, bueno, esto tiene que ver con lo que les estaba acabando de decir, tienen una muy buena imagen de ellos mismos, tienen mucha confianza en sus capacidades, en su habilidad para aprender. Si algo no lo saben y se dan cuenta que no saben algo, normalmente no se sienten mal por eso porque saben que pueden aprenderlo. Son conscientes de que tienen todo un mundo a su alrededor, tienen personas de todo tipo a quien pueden pedir ayuda y en quien pueden apoyarse en el momento de querer acceder a un aprendizaje o a un conocimiento que aún no tienen. Y eh, también son personas muy críticas, como aprenden a obtener conocimiento de distintas fuentes y también a evaluar las ideas desde diferentes puntos de vista, pues no son muy dados a aceptar cualquier cosa de cualquier persona como cierta. Evalúan todo lo que ven, dudan de las cosas que escuchan, buscan diferentes fuentes y no aceptan todo, digamos, no tragan entero. Ellos son bastante críticos. Para mí esa es una de las cosas que yo he querido buscar en la educación de mis hijos, que sean niños que no le crean lo que sea a cualquiera solo porque es adulto, solo porque parece que es una figura de autoridad. Voy a parar un momento porque veo comentarios, voy a ver si los puedo mirar aquí. Jaime Humberto dice, unschooling igual aprendizaje al natural. Para mucha gente sí, para mucha gente unschooling es eso, es permitir el aprendizaje de manera natural, sin forzar nada, sin querer aplicar metodologías para que sea diferente o para que se avance o para que se potencie tal cosa, porque creemos que la mejor metodología para potenciar un aprendizaje es dar la libertad para que quien aprenda lo dirige, para que quien aprende lo dirija. Unschooling igual sin escolarización, claramente, evidentemente. Jaime pregunta, ¿cuáles fueron los riesgos que asumiste cuando educaste a tus hijos en casa con la modalidad unschooling? Yo creo que uno siempre siente que está tomando riesgos porque está tomando un camino muy diferente al de la mayoría. Optar por no mandarlos al colegio ya es optar por un camino diferente, pero decidir que además yo no voy a pensar en currículos y no me voy a preocupar por certificarlos cada año y que no me preocupe si están atrasados o adelantados con respecto su edad o al promedio, para mucha gente eso es un riesgo. Yo supongo que en el momento lo sentí como riesgo, realmente es que ya llevo tantos años haciendo esto que a veces a uno se le olvidan esos temores y esas preocupaciones que tenían. Ir en contra de la sociedad, miedo a las críticas, uno se está poniendo bastante, uno se está exponiendo bastante frente a otros, a las críticas de la familia, de la gente que lo rodea, de los amigos. Aunque a mí creo que eso no me ha afectado tanto. No sé si el lugar que tengo en mi familia ya estaba suficientemente ganado como la que lleva la contraria y pues esto era simplemente una locura más de esas que estaban acostumbrados a verme hacer a mí, o más que locura como hacer las cosas de otra forma. Entonces creo que esos son los riesgos. Pensar que no iban a poder entrar a la universidad nunca fue un temor, no creo que haya sido un riesgo que yo considerara. Pensar que no estuvieran preparados tampoco para mí era un temor. Creo que confío en las capacidades de aprendizaje de mis hijos y así ha sido desde el principio, desde que empecé a darme cuenta y a verlas en acción, las capacidades de aprendizaje de mis hijos. Lisa pregunta, ¿en el unschooling se da un proceso de confianza o dice, se da un proceso de confianza en la capacidad de aprendizaje de los hijos? Exactamente. Es duro porque venimos contra un esquema educativo que nos habla de que así no estén en la escuela, deben estar aprendiendo algo dirigido. Eso es verdad. La gente cree que estar haciendo lo que quieren no es estar aprendiendo. Para mucha gente creen que no están haciendo nada, es porque no están haciendo nada que se parezca a lo que estarían haciendo en el colegio. Entonces estos niños no están haciendo nada porque se pasaron toda la mañana metidos en la cocina haciendo galletas, o estos niños no están haciendo nada porque se la pasaron saltando charcos, o estos niños no están haciendo nada porque están viendo televisión, o porque están jugando, o porque están leyendo. Entonces mucha gente tiene esa idea de que si no están haciendo algo
que se parezca a lo del colegio, cuaderno, libro, lápiz, plana, ejercicio de matemáticas, no están haciendo nada. Yo tengo un poco en el artículo que escribí, que ya está puesto en mi página, hablo un poco de la fundamentación teórica, algunas cosas pues como que soportan esta manera de aprender. Creo que las inteligencias múltiples tienen mucho que ver con esto. Es aceptar que cada persona aprende de una forma distinta y que el sistema escolar no reconoce esas diferencias y a todos les enseña de la misma manera y espera que todos aprendan de la misma manera. Y también pues, se puede buscar bibliografía que hable sobre la autonomía, sobre la motivación intrínseca. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Alfie Kohn, que lo que yo he leído de él, eh, él habla de que no se deben dar premios, que no se debe felicitar, que no está bien mmm, las tareas, que eso lo que hace es dañar la autonomía de la persona porque los vuelve dependientes de la aprobación de otro. Hace mucho rato no leo nada de él, pero en una época leí y creo que eso también como que alimentó mi postura frente al aprendizaje y me volvió como más fuerte y más segura frente a la decisión de seguir haciendo unschooling con mis hijos. Michael pregunta, ¿cuáles son las desventajas del unschooling? Yo creo que bueno, una desventaja es realmente que estamos muy vulnerables a la crítica y si no estamos muy seguros de la decisión que tomamos, puede crear angustia, puede hacer que las familias intenten escolarizarse un poco o poner un poco más de estructura y puede haber como conflicto dentro de la casa por ese tema. Mm, Supongo que un riesgo es que los papás se confíen demasiado y simplemente dejen a los niños por ahí y no les pongan mucha atención. eh, y ahí sí sería, pues, ahí sí se justificaría la crítica que le hacen a unschooling que dice que los papás son perezosos. Pero no creo, porque los papás que llegan a esta conclusión la han pensado y la han analizado mucho y están muy convencidos de, de lo importante de un ambiente rico, de lo importante de acompañar a los hijos, de lo importante de permitir, de lo importante de dar libertad. Pero creo que sí, ese puede ser un riesgo. Un riesgo que cuando lleguen al momento en que alguno de estos niños quiere entrar a una universidad y quiere escolarizarse porque lo que quiere lograr en la vida requiere algo de escolarización, pues tienen que presentar unas evaluaciones para ingresar en el sistema y uno de los riesgos es que no hayan adquirido todos los conocimientos para presentar esas evaluaciones. Sin embargo, ese no es un riesgo que no pueda solucionarse, digamos así, porque pues hay maneras de prepararse para esos exámenes, de darse cuenta en qué áreas tiene uno vacíos y pues estudiar un tema para poder responder un examen no es tan complicado, creo que cualquiera lo puede hacer. Además, llegados a ese punto, lo están haciendo por una motivación específica, saben por qué lo van a hacer, no es porque les toca, no es porque tienen 16 años, sino porque quieren presentar este examen para poder dar el siguiente paso que ellos quieren dar en la vida. Jaime dice, por lo que has contado, tus hijos ya están en otros niveles de educación y tarea, y esa confianza en sus capacidades ha sido tu mayor fortaleza. Pero ¿cómo hiciste para superar el temor frente a lo novedoso y fuera del sistema? La verdad, no podría decirte cómo hice. Yo recuerdo, a ver, nosotros comenzamos en el 2007. En el 2008, hasta el 2007 a 2008 no estábamos solos, estábamos cercanos a una familia que no eran unschoolers, pero, pero pues mis hijos jugaban con ellos, tuvieron amigos y entonces ese miedo del homeschooling, de que los hijos estén solos, no ocurrió. En el 2008 comenzamos a encontrarnos con otras familias y en ese momento, cuando ya llevábamos más o menos un año, el homeschooling que yo había planeado, que era trabajando por unidades temáticas, se había ido diluyendo por iniciativa de mis hijos, porque todo el trabajo y todo el plan que yo hacía y les presentaba a mis hijos no les parecía tan llamativo como irse a jugar con sus amigos toda la mañana. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que ese jugar con sus amigos toda la mañana y luego toda la mañana y toda la tarde, ya sea con los amigos o con los hermanos, generaba un montón de aprendizajes y un montón de momentos súper lindos y yo sentía que eso también estaba bien.
Creo que lo que me terminó de reafirmar mi confianza fue una conversación que tuve con Pat Farenga en el primer congreso que hubo en la Universidad Nacional. Y Pat Farenga es de cierta forma el heredero de John Holt y de todos sus libros y de todas sus ideas. Y él estuvo aquí y poder conversar con él y decirle, yo no sé si estoy haciendo bien o no las cosas, yo empecé así, pero ellos me han jalado a hacerlo de esta otra forma y a soltarlos y ahora solo juegan. Y le hablé un poco de qué pasaba en mi casa y él me dijo, todo lo que está pasando en tu casa está perfecto, o sea, todo está muy bien, tus hijos están felices, están aprendiendo, tú estás haciendo unschooling y lo estás haciendo bien. Yo creo que eso me ayudó un montón, saber que alguien que sabe de unschooling, que ha visto familias unschoolers por mucho tiempo, que sus hijas ya eran adultas, me dijera que lo estaba haciendo bien, pues bueno, eso me dio un poquito de tranquilidad. Pero yo creo que lo principal para superar la angustia es ver a los hijos. Y si uno los ve que están felices, y si uno conversa con ellos y nota que son curiosos y que aprenden un montón de cosas, eh, si uno ve, eso hace que uno vea que las cosas estén bien y hace que uno pues supere ese miedo que siempre tiene al principio. Obvio, los miedos vuelven por temporadas. Uno al principio cuando están chiquitos tiene miedo de unas cosas, cuando van creciendo tiene miedo de otras, cuando llegan a la adolescencia hay otras angustias, cuando ya son adultos hay otras angustias. Siempre hay temores en uno como papá y como mamá de que las cosas eh, no salgan bien y uno siempre se siente como tan responsable de que todo salga bien con sus hijos. Voy a mirar un par de comentarios más. Michael dice, ¿el unschooling tiene problema con las estructuras o con que los niños no elijan lo que quieren aprender? Pregunta. No entiendo bien la pregunta, o sea, los niños siempre eligen que quieren aprender, siempre. Eso, eso pasa, o sea, si te diga que lo que quiere aprender únicamente es eh, jugar con barro y aprender los distintos tipos de mezclas que puede hacer con la tierra de su jardín, no sé, no se me ocurre alguna cosa. Ellos siempre eligen qué quieren aprender. Lo que pasa es que a nosotros nos parece que algunas cosas sí son válidas y otras cosas no. Pero ellos siempre eligen qué quieren aprender. Eso no va a pasar. Eso no es un problema pensar que eso no va a pasar. Problema con las estructuras en la unschooling, sí. Las estructuras como algo impuesto, creo yo. No como puede surgir de un niño naturalmente el interés por alguna estructura. Un niño quisiera de pronto en algún momento, si está rodeado de algún tipo de estructuras en su sociedad, trabajar con ellas y entenderlas. Pero las estructuras como algo impuesto, como una decisión de los papás que es impuesta sobre los hijos, sí, absolutamente tiene problema el unschooling con eso. Bueno, Jaime le da una respuesta a Michael sobre las desventajas. En mi opinión, una gran desventaja es el sesgo ideológico. Puedes cerrarle la puerta a tus hijos cuando tú los educas bajo preceptos religiosos, políticos, sociales, y el mundo los puede atropellar cuando se enfrentan a él sin herramientas para su manejo. Bueno, eso puede pasar en general en el homeschooling. En cualquier familia que haga homeschooling y que quiera mantener a sus hijos como muy encerrados sin mostrarle el mundo y sin mostrarle las posibilidades, puede generar en ellos esos sesgos ideológicos de los que tú estás hablando, pero no creo que sea exclusivo del unschooling. Y Michael da las gracias por la respuesta y dice, pararse en el mundo es una apuesta política. Y bueno, Michael, o sea, el único problema es la imposición. Yo creo que por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Eh, Porque al imponer coartas la libertad y lo que defiende el unschooling es la libertad de los niños para liderar su aprendizaje, la libertad para decidir qué quieren aprender, para seguir sus intereses, para seguir sus ritmos, para aprender sobre lo que quieren en el momento que quieren, profundizar tanto como quieran. Entonces, esa libertad que los unschoolers queremos darle a nuestros hijos, pues es todo lo contrario de la imposición. Entonces, sí, por ahí va la cosa. Bueno, yo les doy las gracias por haberse conectado. Me encanta que haya habido comentarios y preguntas hoy. Me gusta mucho más cuando las transmisiones son así, porque no me siento tan en monólogo. Eh, Estoy segura que les habrá parecido a muchos muy superficial mi charla.
La idea mía no es darles toda la información, es darles la que yo tengo y crearles también como el interés y la curiosidad para que si esto les llama la atención, si esto les hace algo de sentido o si les cuestiona un poco algo, pues sigan buscando y sigan investigando. Nos vemos entonces la próxima semana que voy a hablar de unschooling radical, pero creo que hay una pregunta más que la voy a responder antes de irme y Jaime pregunta cómo enfrentabas las situaciones en las que tus hijos exigían muchas más experiencias novedosas y la rutina se convertía en el pan diario. Esos son ciclos, Jaime, o eso es lo que yo he sentido. Hay momentos en los que todos estamos llenos de energía y hacemos montones de cosas y ellos son curiosos por muchas cosas y de pronto también nos cansamos y nos agotamos y nos gusta quedarnos más quietos, más en casa, más solo jugando ellos y con sus amigos y con sus vecinos, pero de pronto se cae en la rutina y de pronto un día nos damos cuenta que estamos un poco aburridos y entonces otra vez vuelven y surgen el impulso. O a veces parece que todo está bastante fluido, pero un niño sale con un interés que nos pone y nos revuelca la casa patas arriba. Es fluir, es fluir con ellos, es no resistirse de pronto. Es un poco lo que les decía en la charla de crianza con respeto, es permitirles y es tratar de decirles que sí, y es tratar de pensar siempre en el sí. Antes de decir no a algo, parar y pensar por qué le voy a decir no y qué pasa si le digo que sí. Yo a eso más o menos es a lo que me refiero cuando hablo de fluir. Entonces esos momentos son ciclos de explosiones de energía, explosiones de actividad, cansancio, recogernos, volver a estar acá, rutina y volver a salir. Es lo que creo yo que pasa, o por lo menos vi pasar en mi casa y tal vez en otras también. Bueno, ahora sí me despido. De nuevo, gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana, si todo sale bien.